En la mañana del 26 de noviembre de 2025, exactamente a las 05:41 UTC, la red de observación térmica de la Agencia Espacial Europea detectó una anomalía infrarroja de banda estrecha. No se trataba de otra explosión de energía más. Era un pico térmico localizado en la superficie del TRES y Atlas, algo que debería haber sido imposible en esta fase de su órbita. Tras pasar por el perihelio semanas antes, Atlas debería haberse enfriado. A más de 140 millones de kilómetros del Sol, se esperaba que su temperatura superficial descendiera de forma constante, siguiendo una curva radiativa predecible. En cambio, los datos térmicos revelaron un repentino aumento de 22 grados centígrados, aislado en una región de aproximadamente 1,6 kilómetros de diámetro en el hemisferio trasero del objeto. El pico no se formó gradualmente, apareció instantáneamente, en un ciclo de lectura de 12 segundos, y duró 16 minutos antes de desaparecer. No hubo erupciones solares que lo acompañaran. No hubo lente gravitacional. No había cuerpos cercanos que pudieran explicar el calentamiento externo. El Sol estaba estable. El entorno estaba tranquilo. Y, sin embargo, algo dentro de TRES y Atlas se encendió. Ahí es cuando las cosas se volvieron más extrañas. El pulso térmico no era difuso, como lo sería si la luz solar incidiera sobre una superficie giratoria, o si el calor interno se estuviera filtrando lentamente. Era nítidamente delimitado, muy elevado y simétrico, lo que indicaba que no se trataba de un calentamiento aleatorio, sino de una liberación estructurada. Se alertó a varios observatorios. El observatorio La Silla, en Chile, confirmó la anomalía utilizando filtros de infrarrojo medio. El telescopio Gemini North, en Hawái, registró un breve pico en las emisiones térmicas reflejadas. Incluso el JWST, aunque aún no estaba alineado para una observación completa, captó una débil señal correspondiente en la banda de 4 micras, lo que sugería una posible desgasificación, aunque no se veían chorros en las imágenes ópticas. Y, sin embargo, no había ninguna señal visual de fractura superficial, erupción o chorro. La forma se mantuvo estable. La coma siguió siendo simétrica. La cola no cambió de dirección. Lo que fuera que hubiera liberado tanta energía, lo hizo internamente. La respuesta inmediata entre los astrofísicos fue la confusión. Una teoría proponía la desintegración radiactiva interna, pero la masa y la composición del objeto, bajo contenido en metales, según la reflectividad, no respaldan ese nivel de densidad isotópica. Otra teoría implicaba la sublimación de bolsas de dióxido de carbono enterradas, pero eso habría producido una liberación de gas visible, y no se observó ninguna columna de este tipo. Lo que quedaba era una idea profundamente incómoda: almacenamiento y liberación de energía que no se ajustaba a ninguna física cometaria conocida. Algo dentro de TRES y Atlas había acumulado energía térmica, y luego la había descargado en una ráfaga concentrada y de corta duración, sin input externo. Un proceso que suena mucho más deliberado que natural. El momento en que ocurrió el evento también es importante. Apenas unas horas después, se produjeron otras 2 anomalías, cada una de ellas basada en la perturbación anterior. ¿Fue el pico térmico un evento desencadenante, una autocomprobación, una rutina de calibración de algo que aún no se comprende? Los equipos de modelización del JPL de la NASA intentaron reconstruir el evento utilizando cometas sintéticas en una simulación térmica. No lo consiguieron. Ninguna combinación de espesor de la corteza, porosidad interna o inercia térmica podía producir un pico superficial de corta duración con esa amplitud, a menos que se produjera una transición de fase en el interior. Y no cualquier transición, sino algo controlado por fases, lo que significa que reaccionaba de forma predecible bajo umbrales precisos de temperatura o presión. La idea de la descarga térmica controlada por fases no es nueva en la ciencia de los materiales. En la Tierra, existen materiales de ingeniería,
escudos térmicos, aleaciones con memoria y ciertos polímeros reactivos. Pero, ¿en un cometa de fuera del sistema solar? Las implicaciones son profundas. Si este objeto es capaz de almacenar y liberar calor con sincronización y precisión, sugiere un sistema, uno que reacciona a condiciones internas o desencadenantes, externos. Aún se desconoce si ese sistema es geológico, químico o tecnológico. Pero lo que está claro es que el pico térmico no fue un fallo ni una llamarada. Era una señal de estructura, de comportamiento y de algo que estaba sucediendo bajo la corteza de 3I Atlas y que apenas estamos empezando a descifrar. Para los científicos que observaban los datos que llegaban esa mañana, una idea no dejaba de surgir. Los objetos naturales no hacen esto. Y si esto no era natural, entonces el pánico no era exagerado. Era tarde. A las 06:03 UTC de la mañana del 26 de noviembre, algo comenzó a desvelarse, de forma silenciosa y casi invisible. En 3 observatorios separados situados en 3 continentes diferentes. Cada uno de ellos observaba 3I Atlas, utilizando sus respectivos conjuntos de instrumentos, calibrados y con protocolos independientes. Sin embargo, cada uno informó de una medición que contradecía a las demás. Desde el observatorio La Silla, en Chile, llegó un informe de un pico de albedo, un repentino aumento del brillo de la superficie de Atlas, que sugería un cambio en la reflectividad o la composición del polvo. La superficie parecía más lisa, más luminosa, casi pulida. En longitudes de onda infrarrojas, esto implicaría que algo había alterado la capa superficial, tal vez exponiendo nuevo material o liberando hielo más fresco. Pero casi al mismo tiempo, el AstroSat, con sede en la India, informó de un oscurecimiento significativo en Center, la misma ventana espectral. En lugar de una superficie reflectante, sus instrumentos detectaron un aumento de la absorción. Regresaba menos luz. Sus modelos interpretaron esto como una degradación de la superficie, posiblemente el colapso de una chimenea de chorro o la formación de capas de polvo oscuro y rico en carbono sobre las zonas activas. En Hawái, el telescopio Gemini North proporcionó otra versión más. Sus lecturas polarimétricas mostraron un fuerte aumento de la polarización de la luz dispersa. Eso indicaría no solo un cambio en la superficie, sino también una reorganización de las partículas de polvo de la coma. Los cambios de polarización se producen cuando la luz rebota en partículas alineadas, algo que generalmente solo ocurre cuando campos o fuerzas externas orientan el polvo. Las 3 mediciones eran reales. Todas tenían una diferencia de tiempo de 7 minutos entre sí, y todas apuntaban a realidades opuestas. No se trataba de un error de software. Cada instalación revisó 2 veces sus instrumentos. Los diagnósticos internos no encontraron fallos. Se descartaron la cobertura nubosa, la deriva del telescopio y la interferencia solar. Las condiciones atmosféricas eran claras. Los instrumentos, estables. Entonces, ¿cómo puede un solo objeto presentar 3 firmas observacionales diferentes al mismo tiempo? Esa pregunta por sí sola obligó a una colaboración en tiempo real entre ambos hemisferios. Los científicos comenzaron a comparar registros, marcas de tiempo y métodos de procesamiento a través de canales encriptados. Esperaban encontrar un error de calibración, algo sencillo. Pero no fue así. En cambio, lo que encontraron fue un nuevo tipo de inconsistencia, una divergencia coordinada. Cada conjunto de datos tenía sentido por separado. Cada uno coincidía con el ángulo de observación, el punto de entrada de la luz y la frecuencia de imagen de su ubicación. Pero cuando se colocaban uno al lado del otro, creaban un mapa imposible. De alguna manera, Atlas presentaba diferentes comportamientos electromagnéticos dependiendo del lugar desde el que se observaba. Esto no debería suceder. La dispersión de la luz es predecible. La composición de la coma afecta a la polarización. La desgasificación del chorro cambia el brillo de la superficie. Se trata de variables estándar, y los astrónomos las modelan constantemente. Lo que no esperan es un perfil de luz dependiente de la geolocalización,
un escenario en el que el cometa parece más brillante, más oscuro y polarizado simultáneamente, dependiendo de quién lo observe. Fue entonces cuando un concepto más antiguo comenzó a resurgir en las discusiones privadas: la retrodispersión coherente, un efecto de interferencia en el que la luz que se refleja en superficies estructuradas crea un brillo selectivo dependiendo del ángulo. Pero ni siquiera eso explicaría la alineación de la polarización entre hemisferios o la inversión simultánea de los perfiles de reflectividad. Había otra hipótesis, más especulativa y menos cómoda. Si TRES y Atlas está emitiendo ciertos tipos de radiación electromagnética en haces direccionales estrictamente controlados, bandas estrechas de salida reflectante o absorbente, podría estar respondiendo selectivamente a los observadores. Eso implica no solo una estructura pasiva, sino un comportamiento dinámico de la superficie, algo parecido al camuflaje adaptativo o a la retroalimentación orientada a los sensores. En otras palabras, nos ve. O como mínimo, se ajusta en función de quién mira y desde dónde. Un concepto escalofriante, que esa noche provocó un efecto dominó en las redes de observatorios. Normalmente, los datos fluyen en una sola dirección, del objeto al instrumento. Pero esta vez, los científicos comenzaron a preguntarse si el propio objeto estaba participando en la observación, como si Atlas mostrara diferentes caras en función de la geografía, como una lente giratoria o un prisma, revelando información selectiva en función del ángulo y el alcance. Al final del día, los tres observatorios coincidieron en una cosa. Era la primera vez en la astronomía moderna que un solo objeto había creado verdades contradictorias en el mismo momento. La palabra que apareció en varios grupos privados de Slack entre los científicos planetarios era sencilla: adaptable. Porque cuando un objeto cambia su señal dependiendo de cómo se mire, ya no se está observando un cometa. Se está interactuando con algo. Exactamente a las 06:49 UTC del 26 de noviembre de 2025, el conjunto de radiotelescopios MEERKAT en Sudáfrica registró algo que no debía detectar. El conjunto había estado escaneando las líneas de emisión de hidroxilo, de TRES y Atlas, esas señales comunes que se producen cuando la luz solar descompone las moléculas de agua en la coma de un cometa. Pero dentro de esas señales naturales, enterradas justo debajo del ruido de fondo, surgió una segunda capa de frecuencia. No se trataba de una ráfaga. No era una interferencia aleatoria ni una contaminación del viento solar. Era estructurada, de banda estrecha, estable, repetitiva. A primera vista parecía una anomalía estadística, pero cuando los técnicos filtraron las señales naturales del agua y alinearon las formas de onda para aislar los residuos, lo que quedó fue una envoltura de frecuencia modulada, algo que sugería un propósito o, al menos, un patrón. La emisión de hidroxilo es predecible. Cuando las moléculas de agua se rompen en el espacio, sus componentes emiten ondas de radio a frecuencias específicas y conocidas, sobre todo cerca de 1665 y 1667 MHz. Por eso los astrónomos utilizan esas frecuencias para confirmar la presencia de hielo cometario. Pero la frecuencia descubierta esa mañana se situaba justo fuera de la banda de hidroxilo, a 1673,2 MHz. No era un pico pronunciado, no era una baliza, era una secuencia de pulsos, de baja amplitud, que se repetía cada 4,2 segundos. La señal no oscilaba en tono ni en amplitud, no codificaba información obvia, pero estaba ahí. Y el hecho de que se mantuviera estable durante más de 23 minutos en tres antenas distintas eliminaba la posibilidad de interferencias locales. No procedía de la Tierra, procedía de Atlas. Al principio, los científicos se preguntaron si podría ser un producto natural de una desgasificación compleja. Quizás los gases ionizados que interactuaban con los campos magnéticos estaban creando emisiones resonantes. Esa teoría se desmoronó rápidamente. Todos los cometas conocidos, incluso los activos como Hale-Bopp o 2 y Borisov, emitían estática sucia y de banda ancha.
Nunca nada tan agudo, tan limpio, tan persistente. Luego vinieron las pruebas comparativas. Cuando se apuntó la misma banda de frecuencia a otros objetos activos en regiones cercanas del cielo, asteroides, estrellas, incluso la magnetosfera de Júpiter, no se recibió ninguna señal. Solo cuando los telescopios volvieron a TRES y Atlas, se reanudó el pulso. Frecuencia idéntica, espaciado idéntico, como si siguiera su propio metrónomo. Los ingenieros de radio realizaron comprobaciones de integridad de la señal. La forma de onda era compacta, de baja potencia y no presentaba distorsión Doppler, lo que significaba que la señal estaba compensando el movimiento o era de alguna manera direccional. Eso planteó otra pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que un objeto interestelar emita en una banda de frecuencia fija sin desplazamiento, incluso cuando viaja a más de 60 kilómetros por segundo en relación con la Tierra? Una posibilidad es que la señal no se estuviera emitiendo en absoluto, sino que se reflejara. Quizás Atlas había atravesado un campo de transmisión de fondo, como emisiones erráticas del espacio profundo, y su estructura había modulado esas señales como un prisma. Pero, de nuevo, las pruebas no lo respaldaban. La señal no coincidía con ninguna transmisión conocida de satélites, instalaciones terrestres o incluso fuentes cósmicas pasadas como cuásares o púlsares. Era nueva. Otra teoría sugería que Atlas podría poseer cavidades naturales o estructuras cristalinas que resuenan a frecuencias precisas cuando la energía pasa a través de ellas, como un diapasón o un oscilador de cuarzo. Pero eso también supone condiciones y materiales que nunca hemos observado antes en un cometa. Finalmente, los datos llegaron a la subdivisión de verificación de señales de la red espacial profunda de la NASA. Su análisis arrojó una nota inquietante. La integridad de la frecuencia y la estructura temporal sugieren una fuente no aleatoria, clasificado como anomalía de tipo C, emisión coherente sostenida de banda baja, procedente de un cuerpo celeste en movimiento. Se recomienda realizar una triangulación de seguimiento. En términos más sencillos, no se trataba de ruido. Era algo que emitía o vibraba a propósito. Esa noche, un segundo observatorio, el conjunto ASCAP de Australia, confirmó la misma envolvente de pulso, ahora en declive. La señal se estaba debilitando, pero el momento coincidía, la frecuencia coincidía, y las implicaciones se profundizaron. ¿Era una resonancia natural? ¿Un eco de la formación interestelar? ¿O algo diseñado para viajar dentro de emisiones familiares? Un portador. Una señal enterrada bajo el ruido de la naturaleza. Cuando la señal se desvaneció por completo a las 07:12 UTC, el tono en las salas de control había cambiado. Los astrónomos ya no se preguntaban si era real. Se preguntaban por qué algo que se suponía que no debía hablar acababa de susurrar, una vez, y luego había vuelto a quedarse en silencio. A las 07:23 UTC de la mañana del 26 de noviembre, un chorro de alta velocidad brotó de la superficie de TRES y Atlas, de forma repentina, limpia y sin ningún precursor visible. En la mayoría de los cometas, los chorros emergen de fracturas o aberturas iluminadas por el Sol, cuando los hielos internos se subliman y escapan en forma de gas. La apariencia suele ser caótica, ligada a la rotación, el estrés térmico o el agrietamiento de la corteza. Pero lo que los astrónomos observaron esa mañana desafiaba todos los modelos. Este chorro no salió de una fractura conocida. No brotó de una grieta en sombra. No apareció al girar el objeto. Simplemente apareció, directamente desde el hemisferio orientado al Sol, en una región que no había mostrado previamente signos de debilidad estructural o inestabilidad térmica. Y lo hizo sin retraso, sin acumulación y sin estela de polvo que sugiriera que se había producido una explosión en una cavidad profunda o en una capa rica en volátiles. El sistema HelioViewer de la Agencia Espacial Europea fue el primero en capturar el evento en alta resolución. A las 07:23:16 UTC, un chorro ultrafino de material se extendió hacia afuera desde la superficie de Atlas, proyectado en un ángulo radial casi perfecto,
perpendicular al núcleo. Las lecturas espectrales confirmaron que el material era en gran parte dióxido de carbono, con trazas menores de compuestos de cianuro y átomos de carbono neutros. Pero lo realmente sorprendente no fue su composición, sino su velocidad y estabilidad. La velocidad de eyección superó los 2,1 kilómetros por segundo, muy por encima de lo que podría explicar la sublimación típica a la distancia actual de Atlas del Sol. La mayoría de los chorros de los cometas apenas pueden superar la débil gravedad del núcleo. Este se lanzó al espacio como una estela de escape, estrechándose y concentrándose a medida que se extendía, en lugar de disiparse en una pulverización caótica. Aún más inusual, no se observó ninguna compensación rotacional. En un chorro natural, la rotación suele provocar un arco amplio en la cola, una distorsión en forma de espiral o abanico que marca el lento giro del núcleo. Pero este chorro permaneció fijo en ángulo y posición, estable durante casi 18 minutos. No siguió el movimiento del objeto. Se mantuvo firme, como si estuviera anclado desde dentro. Múltiples instrumentos detectaron el evento, confirmando que no fue una casualidad. El telescopio espacial James Webb registró una columna térmica consistente con la eyección de gas de alta energía. El satélite japonés Himawari captó el breve destello de los restos reflectantes. Incluso los telescopios aficionados terrestres de Europa del Este captaron destellos del repentino brillo, ya que el reflejo de la luz solar del chorro intensificó la magnitud aparente de Atlas en casi medio punto. Y luego se detuvo. Tan repentinamente como comenzó, el chorro se colapsó. No quedaron rastros residuales. No hubo caída de polvo. No se observaron nuevas grietas. No dejó ninguna alteración en la geometría de la superficie de Atlas, ni expansión duradera de la coma. El cometa simplemente volvió a sus condiciones iniciales. Entonces, ¿qué lo causó? Las teorías iniciales apuntaban a bolsas volátiles profundas, cámaras presurizadas que podrían haber acumulado gas interno con el tiempo. Pero Atlas ya había pasado por el perihelio semanas antes. La expansión térmica ya debería haber liberado estos materiales. No hubo ningún desencadenante térmico, ningún fallo repentino de la corteza, ninguna actividad sísmica evidente. Fue entonces cuando los científicos comenzaron a considerar un modelo alternativo: la ventilación controlada. En términos mecánicos, la ventilación controlada se produce cuando la presión interna se libera deliberadamente a través de canales estrechos o válvulas, sistemas diseñados para manejar la acumulación de energía con precisión. Si Atlas contiene de alguna manera cavidades o canales internos capaces de concentrar la liberación de gas, esto podría explicar el chorro estrecho y de alta velocidad sin abanico de escombros. Pero esa suposición requiere otro salto, uno que cambia la clasificación del objeto de natural a posiblemente diseñado. Porque un chorro sin fuente superficial, sin desencadenante térmico, sin estela de polvo y con simetría axial sostenida durante 18 minutos, no es un comportamiento cometario. Es un comportamiento reactivo. ¿Podría ser el chorro una forma de propulsión? ¿Podría estar redirigiendo el impulso? ¿Podría haber sido una maniobra de equilibrio interno, desencadenada por fuerzas que aún no comprendemos? Quienes creen que Atlas es natural argumentan que se trata de configuraciones volátiles poco comunes. Pero incluso ellos admiten que este evento se encuentra muy lejos del rango de la física conocida de los cometas. No fue una llamarada, no fue una explosión. Fue un pulso controlado, simétrico y deliberado en su desaparición. Y para los equipos que rastreaban cada micra de movimiento, esto planteaba una pregunta más oscura. ¿Qué pasará la próxima vez que se dispare? A las 07:22 UTC del 26 de noviembre, una pequeña pero inconfundible señal llegó a la red de magnetómetros, situada en el punto de Lagrange 2. Operada por la División de Meteorología Solar del Espacio Profundo de la NASA, esta estación está diseñada para monitorizar fluctuaciones magnéticas débiles, especialmente aquellas que se originan en la actividad solar o en perturbaciones gravitacionales,
cerca de la parte trasera de la órbita terrestre. Lo que detectaron no era solar, no era terrestre, y no se trataba de un error del instrumento, era un eco. No era sonido, por supuesto, sino un espejo magnético, el reflejo de una onda sin emisor conocido que rebotaba en el espacio vacío. La señal era sutil, una oscilación de baja frecuencia en la banda submicrotesla, que apareció una vez, luego otra vez, 4 segundos más tarde, y luego una tercera vez, idéntica en forma, pero debilitada. El punto de origen del eco, triangulado dentro de un margen de 10.000 kilómetros de la posición proyectada del 3I Atlas. El retraso coincidía exactamente con el tiempo de viaje estimado para una onda que se movía a la velocidad de propagación magneto-hidrodinámica a través del medio interplanetario. En términos más sencillos, el ping magnético coincidía exactamente con la trayectoria y la distancia del Atlas. Pero aquí está el enigma. El punto de Lagrange 2 se encuentra en un pozo gravitatorio estable, protegido de la magnetosfera inmediata de la Tierra, pero sensible a las perturbaciones del espacio profundo. Rara vez capta señales limpias, a menos que algo rebote una señal. Normalmente, esto ocurre cuando el viento solar es desviado por objetos como la Luna o Marte, o cuando el propio campo de la Tierra refleja partículas magnetizadas. Pero el 3I Atlas no es magnético, al menos no debería serlo. Las observaciones anteriores indicaban un bajo contenido metálico y la ausencia de un campo magnético propio medible. Entonces, ¿cómo reflejó un pulso magnético coherente? Los científicos propusieron 3 teorías iniciales. Inducción pasiva. Si Atlas atravesó una zona concentrada de viento solar y tenía suficiente material conductor, como níquel en la superficie o hierro incrustado, entonces se podría haber inducido un campo temporal, creando un eco magnético. Pero la señal regresó 3 veces y con demasiada precisión. La inducción no puede sostener eso. Capa de polvo magnetizado. Otra teoría sugiere que Atlas está rodeado por una capa de polvo fino, ionizado por la radiación solar, y que gira de tal manera que imita una magnetosfera débil. Si esta capa interactúa con los campos magnéticos interplanetarios, podría reflejar algún componente de la onda. Pero, de nuevo, esto no explica la estructura ni el patrón de eco repetido. Reflexión activa. La tercera teoría, y la más controvertida, es que Atlas emitió activamente un pulso magnético, ya sea de forma deliberada o como subproducto de la actividad interna. La forma de onda podría entonces haber rebotado a través del espacio, golpeando el nodo sensor L2, en intervalos escalonados debido a la geometría del campo. Esta última posibilidad causó revuelo dentro de la división magnética de la NASA, porque si Atlas emite señales magnéticas, eso implica una separación de cargas interna, una actividad eléctrica sostenida o, lo que es peor, una geometría magnética controlada. En resumen, algo no natural. Para complicar aún más las cosas, estaba el momento. El eco magnético se produjo exactamente 1 minuto después de que se observara el chorro de alta velocidad y justo antes de que comenzaran a aparecer las anomalías de polarización. 3 eventos, térmico, cinético y electromagnético, alineados en un intervalo de 60 segundos. No fue una coincidencia, fue una secuencia. Los ecos en sí mismos eran particularmente interesantes por su estructura. La señal tenía una firma armónica. Frecuencias anidadas unas dentro de otras, como acordes musicales. Resonancia base baja. Pulsación de rango medio. Armónicos de alta frecuencia superpuestos con una pendiente de decaimiento que reflejaba las señales diseñadas utilizadas en la cartografía magnética terrestre. En otras palabras, patrones. Un sistema que emite pasivamente un eco tan estructurado no tendría precedentes en la ciencia de los cometas. Ni la sublimación del hielo de agua, ni la presión de los chorros, ni la fractura de la corteza pueden producir una forma de onda magnética coherente que rebote a través del espacio interplanetario con este tipo de repetición. El informe final de L2 no lo calificó de artificial,
No podía hacerlo, pero sí clasificó el evento como un reflejo anómalo de clase 4, reservado solo para fenómenos magnéticos que se originan en el espacio profundo y no coinciden con fuentes solares o terrestres, lo que nos deja con una sola conclusión. Lo que sea que atravesó el medio interplanetario a las 0722 UTC reflejó más que la luz solar. Reflejó la fuerza más silenciosa del universo. Y algo en 3 y Atlas estaba escuchando. Exactamente a las 0822 UTC del 26 de noviembre, reapareció algo que los astrónomos llevaban semanas observando: la anticola de 3 Atlas. La mayoría de los cometas tienen dos colas visibles, una compuesta por gas ionizado expulsado directamente del Sol, y otra de partículas de polvo que se curvan suavemente a lo largo de la trayectoria orbital del objeto. Pero Atlas había mostrado algo diferente, algo que no pertenece a la física tradicional de los cometas, una cola apuntando hacia el Sol. Y ahora había vuelto. Las imágenes de alta resolución del telescopio Subaru, situado en la cima del Mauna Kea, en Hawái, mostraban una proyección afilada, similar a una aguja, que se extendía directamente hacia el Sol, un fenómeno que había desaparecido durante más de una semana. La anticolas había vuelto, pero esta vez parecía más estructurada, más definida y perturbadoramente persistente. Normalmente, lo que parece una anticoloca es una ilusión óptica, un truco de perspectiva. Cuando la Tierra cruza el plano orbital de un cometa, el polvo que queda atrás puede parecer que se proyecta hacia adelante, hacia el Sol, cuando en realidad es solo un artefacto de la línea de visión. Eso es geometría, no física. Pero con 3 y Atlas, la anticoloca no sigue las reglas de la perspectiva. En lugar de aparecer solo durante la alineación perfecta con el plano orbital de la Tierra, la anticolocación siguió siendo claramente visible, incluso cuando los ángulos de visión cambiaron. Entre la 0802 y la 0840 UTC, los telescopios de Sudáfrica, India y Chile observaron la misma estructura nítida, inclinada hacia adentro, no hacia afuera. Eso debería ser imposible. La longitud de la cola se extendía más de 100.000 kilómetros y parecía más brillante que su encarnación anterior durante el perihelio. Brillaba con una composición particulada que se reflejaba en el rango del ultravioleta cercano, algo poco común para el polvo típico de los cometas, que dispersa la luz solar principalmente en el espectro visible. La espectroscopia reveló su contenido: silicatos de grano fino, partículas de níquel y trazas de compuestos de cianuro, similares a los encontrados en la coma de Atlas. Pero su organización no era aleatoria. Las partículas seguían un pasillo estrecho y simétrico, en lugar de un patrón de dispersión difuso. Peor aún, las mediciones de velocidad radial mostraron que la anticolas no era estática. Fluía hacia el núcleo, no alejándose de él. Una inversión de la física conocida. Esta observación destruyó la teoría de la ilusión. Si las partículas se mueven hacia el núcleo, entonces no se trata de polvo residual atrapado en un ángulo de visión, sino de una corriente activa. Pero, ¿qué mecanismo podría crear una cola que desafía la presión del viento solar y la gravedad? Y lo que es más importante, ¿por qué un cometa expulsaría material en dirección al Sol? Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a reconsiderar una posibilidad inquietante: que la anticoloca no es en absoluto el resultado de una ventilación natural, sino una forma de expulsión dirigida, posiblemente parte de un ciclo de propulsión. En mecánica orbital, expulsar material en dirección contraria a la de desplazamiento puede cambiar el impulso. Es el mismo principio que impulsa a los cohetes. Expulsa masa en una dirección y te mueves en la opuesta. Pero Atlas no cambiaba de rumbo, mantenía su trayectoria con una estabilidad increíble. Entonces, ¿cuál era el propósito de la anticolas? Algunos teóricos propusieron que podría ser un método de regulación térmica, un patrón de ventilación para enfriar el núcleo, o redistribuir la tensión superficial. Otros sugirieron que podría ser de naturaleza electromagnética, con material ionizado alineándose con campos que aún no hemos cartografiado.
Pero otra explicación circulaba discretamente en la comunidad astrofísica, que la anticolas no es un escape, sino un sensor. Si el material emitido es reflectante o contiene trazas de compuestos metálicos, podría servir como una especie de bucle de retroalimentación, rebotando la radiación solar, captando interacciones magnéticas o incluso actuando como medio de comunicación. Una corriente direccional para medir o cartografiar la estrella a la que se aproxima. Esa idea da un vuelco a todo el modelo. Sugiere intención, no aleatoriedad. Un mecanismo, no caos. Cuando la anticoloca finalmente desapareció de la vista poco después de la 0900 UTC, lo hizo sin dispersarse. Las partículas colapsaron hacia adentro, como si fueran reabsorbidas o redirigidas. Ningún cometa conocido hace esto. Ninguno. Para los científicos que observaban desde todo el mundo, una frase escalofriante aparecía una y otra vez en sus registros y hilos de Slack. Apuntaba al Sol, otra vez. A las 09:14 UTC del 26 de noviembre, los telescopios de todo el mundo captaron un par de chorros que brotaban del 3 y Atlas, simétricos, estrechos y sostenidos. Los chorros no eran inesperados. Los cometas activos hacen esto. Lo inesperado era cómo se movían. En lugar de permanecer fijos en su orientación con respecto a la rotación del objeto, como han hecho todos los chorros de cometas observados hasta ahora, estos chorros cambiaron de posición, desplazando suavemente sus ángulos a lo largo de 27 minutos, mientras que el núcleo no mostraba ningún giro o precesión detectables. Así no es como funcionan los cometas. Los chorros estándar de los cometas son el resultado de la sublimación. El calentamiento solar hace que los hielos volátiles del interior de la corteza del cometa se conviertan en gas y escapen a través de fracturas o puntos débiles. La dirección del chorro viene determinada por la geografía de la superficie, la rotación y la exposición al Sol. Cuando el cometa gira, el chorro gira con él, produciendo espirales o arcos característicos en la coma y la cola. Pero los chorros de Atlas se comportaron de forma independiente. Varios observatorios, entre ellos el Gemini North en Hawái, el VLT en Chile y el Solar Orbiter de la ESA, registraron el movimiento de los chorros gemelos. Al principio, estaban alineados con una separación aproximada de 70 Hz, proyectándose en diagonal desde las latitudes medias del núcleo. Pero a las 09:41 UTC, los chorros habían cambiado su orientación en más de 15 grados, curvándose en direcciones opuestas y manteniendo una simetría especular. La rotación del cometa, plana. No hubo ningún movimiento axial suficiente para explicar el reposicionamiento. Sin torsión, sin oscilación. El análisis de la curva de luz del Observatorio Europeo Austral lo confirmó. El periodo de rotación de Atlas se mantuvo fijo en su ciclo previamente registrado de 17,6 horas, sin desviaciones. Entonces, ¿cómo se movieron los chorros? Para reposicionar un chorro sin mover la superficie, se necesitaría una de estas tres cosas. Canalización interna. Imagina que el gas presurizado se redirige a través de tubos o cavidades flexibles bajo la superficie, emergiendo por nuevos conductos sin necesidad de rotación de la superficie. Pero los cometas son frágiles, fracturados y porosos. No mantienen túneles limpios y sellados. Y ningún cometa ha demostrado nunca la reubicación de chorros sin colapso de la superficie o creación de conductos. Remodelación de la superficie. Otra teoría es que la corteza de Atlas se está remodelando activamente, reconstruyendo o cerrando conductos y abriendo otros nuevos en función del calor interno. Pero esto requeriría un derretimiento y una reestructuración localizados, mucho más allá de la capacidad física de un pequeño cuerpo helado a esta distancia del Sol. Eyección controlada. La teoría más extrema es también la más simple. Los chorros están siendo redirigidos deliberadamente por mecanismos que no comprendemos. No son fuerzas geológicas, no es la rotación, sino algo que puede reposicionar el empuje sin mover el objeto. Esta idea no carece de precedentes. Las naves espaciales lo hacen constantemente.
Mediante el vectorizado de las toberas de escape o el control de los propulsores iónicos, los satélites ajustan su orientación o impulso sin girar. Pero para que un cometa muestre un comportamiento similar, necesitaría una estructura interna compleja, un sistema de guía de precisión y una regulación de potencia. Esto no es algo que se espere de una bola de nieve. El análisis espectral de los chorros mostró un pulso de eyección repetitivo, encendido, apagado, encendido, cada 42 segundos, lo que sugiere algún tipo de sincronización interna o modulación de la presión. Las partículas emitidas eran compuestos de carbono a escala micrométrica, de tamaño inusualmente uniforme, que se movían a velocidades constantes. Además, la geometría de los chorros era demasiado perfecta. A medida que se reposicionaban, mantenían su separación angular. Uno se curvaba hacia la izquierda, el otro se curvaba hacia la derecha, y ambos se alinearon de nuevo al final de la ventana, apuntando a nuevos vectores como si siguieran trayectorias precalculadas. Esta simetría es preocupante. Implica coordinación, no caos, intención, no accidente. Y al cruzar la información con eventos de chorros anteriores de Atlas, incluida la infame erupción del 10 de noviembre, los investigadores descubrieron un patrón repetitivo. Cada vez que los chorros se desplazaban, lo hacían por pares. No era aleatorio. No eran eyecciones individuales, siempre duales, siempre simétricas. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA emitió un boletín privado en el que clasificaba el movimiento como chorro vectorial desacoplado rotacionalmente, un fenómeno nunca antes registrado en ningún objeto natural del sistema solar. En términos más sencillos, Atlas está moviendo partes de sí mismo sin girar. Para los científicos planetarios, este es el escenario más temido. Porque si un cometa está expulsando masa en direcciones controladas, sin necesidad de girar, significa que tiene sistemas internos. Y los sistemas internos implican diseño. La última línea del boletín, que se filtró posteriormente, lo expresaba muy bien. Esto no es física de rotación, es comportamiento. A las 10:26 UTC del 26 de noviembre de 2025, la División de Ciencias del Sistema Solar de la Agencia Espacial Europea emitió discretamente un boletín de alerta roja. El balance energético de 3 y Atlas no cuadra. En términos científicos, esto significa que la cantidad total de energía que recibe el objeto, principalmente de la radiación solar, es significativamente menor que la cantidad de energía que emite a través de la actividad de los chorros, las señales de calor, las emisiones de partículas y la luz reflejada. Las cifras no cuadran, y eso es un problema. La anomalía no era nueva. Desde finales de octubre, varios equipos de la ESA habían estado rastreando inconsistencias entre la actividad observada de Atlas y su entrada solar prevista. Pero lo que cambió el 26 de noviembre fue que la discrepancia aumentó, en lugar de disminuir, a pesar de que Atlas se alejaba del Sol. Estos son los datos tal y como los comunicó la ESA. A su distancia actual de aproximadamente 1,46 unidades astronómicas, 3 y Atlas recibe unos 700 vatios por metro cuadrado de radiación solar. Con un diámetro esférico estimado de 5,6 kilómetros, el área transversal del objeto intercepta aproximadamente 17,6 millones de vatios en su exposición máxima, incluso bajo la hipótesis imposible de una absorción del 100% y una pérdida nula por albedo, es decir, un cuerpo negro. Este es el límite superior teórico de energía disponible para la actividad. Y, sin embargo, Atlas está produciendo actividad de chorros que expulsan miles de millones de kilogramos de gas al mes a velocidades de escape superiores a 2 km/s. Pulsos de calor internos que elevan las temperaturas regionales entre 15 y 20 grados Celsius en cuestión de minutos. Señales electromagnéticas en bandas de frecuencia específicas que requieren una potencia sostenida para mantenerse. Una coma que se expande incluso después del perihelio, con una densidad de partículas y una longitud de cola cada vez mayores.
Cuando se realizaron los cálculos, los modelos de la ESA estimaron que Atlas gastaba casi 4 veces más energía por hora de la que podía recibir solo de la radiación solar. No se trata de una pequeña desviación, es un colapso del modelo físico. Al principio, los investigadores intentaron explicar esto proponiendo reservas de calor internas, tal vez bolsas de materiales radiactivos o volátiles atrapados durante mucho tiempo que ahora liberaban la energía almacenada. Pero la naturaleza sostenida y rítmica de los chorros debilitaba esa teoría. La desintegración radiactiva es caótica. La sublimación es sensible a la exposición de la superficie. Atlas muestra una consistencia estructurada. Las simulaciones de la ESA eran claras. Esta actividad no puede ser natural sin invocar una física que aún no comprendemos. Lo que realmente inquietó a los científicos de la misión fue el momento en que se produjo. Apenas unas horas antes, Atlas había mostrado un comportamiento inusual de reposicionamiento de los chorros y la reaparición de su anticola. Ahora, con el seguimiento en tiempo real de estas salidas de energía, quedó claro que algún tipo de regulación a bordo debía estar controlando el flujo, ya que la salida no era aleatoria, sino programada. Un memorándum interno del equipo de dinámica de cometas de la ESA hizo explícita la comparación. Si se tratara de un objeto terrestre, lo llamaríamos un reactor funcionando casi a plena capacidad. El perfil de potencia no muestra la disminución esperada. En todo caso, está aumentando. Más preocupante aún era lo que la ESA denominó coherencia no térmica. Normalmente, la pérdida de energía de un cometa se difunde, dispersándose en muchas frecuencias. Pero Atlas está emitiendo selectivamente calor, pulsos electromagnéticos y luz visible en anchos de banda estrechos y predecibles. Esa es una señal no de un objeto que se derrite, sino de un sistema con enfoque energético. En resumen, Atlas se comporta como un sistema diseñado, o al menos como algo con mecanismos internos que pueden controlar, regular y redirigir la energía de forma mucho más eficiente de lo que podrían hacerlo el hielo y la roca naturales. Según se informa, un físico del equipo murmuró las palabras «está generando excedentes» durante la llamada, y ese concepto, la idea de que algo en el espacio profundo podría estar extrayendo, almacenando o incluso generando más energía de la que recibe, es aterrador no porque sea imposible, sino porque es medible. Los números no mienten. El objeto está superando a la física. Y los científicos, por una vez, no tienen palabras para manipular las matemáticas. A las 12:03 UTC del 26 de noviembre, el pulso volvió. No era luz, no era calor, era algo más sutil. Un ritmo espacial, un latido silencioso dentro del coma de 3I Atlas. Este fenómeno, al que ahora se refieren múltiples observatorios como pulso geométrico, se había visto por primera vez semanas antes, durante la aproximación de Atlas al perihelio. En ese momento, los científicos observaron cambios estructurales repetitivos en la nube de gas circundante, que formaban patrones simétricos a intervalos regulares. Luego se detuvo, hasta ahora. Esta vez regresó más fuerte, más definido, y con una estructura inequívocamente deliberada. Utilizando datos del Very Large Telescope en Chile y corroborados por el telescopio espacial James Webb, los investigadores identificaron un patrón de emisión triangular repetitivo dentro de la capa ionizada de Atlas. Cada 9 minutos, 3 pequeños chorros brotaban del núcleo, equidistantes, tanto en ángulo como en espaciado. 1, luego 2, luego 3. Siempre en la misma secuencia. Siempre desde los mismos lugares. Siempre manteniendo una separación perfecta de 120 grados. Cada pulso duraba 23 segundos. Cada uno emitía material en filamentos de micras de grosor. Cada uno mostraba una uniformidad de velocidad con un margen inferior al 2%. Esto no es turbulencia. En física, la simetría casi siempre apunta a una estructura. La desgasificación aleatoria puede producir formas temporales, pero no la repetición, no así.
No se pueden obtener eyecciones sincronizadas de un cometa poroso sin un mecanismo interno, algo que se dispare, se recargue y vuelva a dispararse. Un investigador lo describió sin rodeos. Es como ver un sistema de 3 motores haciendo un bucle. Un análisis más detallado reveló que los puntos de expulsión no solo eran estables en las coordenadas de la superficie, estaban alineados en el espacio 3D, manteniendo una orientación constante con respecto al Sol, no con respecto a la lenta rotación axial del propio Atlas. Eso desafía la física tal y como la entendemos. Para que los chorros se mantengan fijos en orientación heliocéntrica mientras el cuerpo gira, se requiere una corrección continua del curso, o un sistema de retroalimentación que sepa dónde está el Sol. Las implicaciones se profundizaron cuando el JWST rastreó las finas capas de polvo expulsadas durante los eventos de pulsos. El polvo no se dispersó aleatoriamente, formó espirales anidadas, como pequeños vórtices magnéticos, lo que sugiere una segunda capa de organización, posiblemente electromagnética. Los radiotelescopios detectaron simultáneamente oscilaciones de frecuencia de banda baja durante los mismos intervalos de tiempo, lo que vincula aún más estos pulsos con una firma energética más amplia. No se trataba solo de un espectáculo visual. Era un evento multiespectral, con huellas térmicas, visuales y magnéticas que alcanzaban su punto máximo al mismo tiempo. El tiempo, exactamente 9 minutos entre eventos, también llamó la atención. La actividad de los cometas no funciona con relojes. Responde a gradientes de calor, fracturas por tensión y ráfagas de sublimación aleatorias. No a temporizadores. Sin embargo, este pulso sí lo hizo, de forma constante, previsible, silenciosa. La Agencia Espacial Europea realizó un análisis de series temporales de todos los eventos registrados anteriormente y descubrió algo escalofriante. El mismo intervalo de 9 minutos se había producido 2 veces antes, pero había pasado desapercibido debido a las limitaciones de resolución. El evento del 26 de noviembre fue simplemente la primera vez que todos los instrumentos lo observaron a la vez, con una fidelidad suficientemente alta. ¿Por qué? ¿9 minutos? Nadie lo sabe. Pero los sistemas que se repiten a intervalos tienden a dividirse en 2 categorías, osciladores o motores, y ninguna de estas palabras encaja bien en una frase sobre un cometa. La geometría también era inquietante. Un triángulo no es una forma natural en las emisiones de gas astrofísicas. No surge de una fractura aleatoria. No emerge de un calentamiento simétrico. Requiere una colocación. 3 fuentes dispuestas a igual distancia, cada una disparando con el mismo perfil de empuje y el mismo desfase temporal. Es arquitectónico. La teoría propuesta en debates científicos a puerta cerrada es que los pulsos pueden servir para la navegación o la orientación. Pequeñas correcciones de rumbo, mantenimiento del equilibrio, o peor aún, señalización. Un astrofísico del Instituto de Radioastronomía de Bolonia preguntó en voz baja, ¿y si el objeto no solo se está estabilizando, sino que se está sincronizando con otra cosa? No se ofreció ninguna respuesta. Porque cuando el pulso volvió el 26 de noviembre, los datos dejaron de parecer observaciones. Empezaron a parecer interacciones. A las 12:39 UTC del 26 de noviembre, astrónomos de 3 continentes observaron algo extraño. El brillo de 3I Atlas disminuyó bruscamente, en cuestión de segundos tras una de sus eyecciones de chorro más potentes. No fue gradual. No fue como una sombra. Fue como si algo hubiera apagado una luz. Utilizando análisis fotométricos de telescopios terrestres y orbitales, los científicos registraron una disminución del 24% en la magnitud aparente en un intervalo de 7 minutos tras el evento del chorro. No se trataba de polvo que se extendía para oscurecer el núcleo. No era un cambio en el ángulo solar. La forma general de la coma se mantuvo constante. Solo la reflectividad disminuyó, de forma drástica. Así no es como se comportan los cometas. Normalmente, cuando un cometa expulsa material, se vuelve más brillante, no más tenue. La luz solar incide sobre el nuevo polvo,
provocando una dispersión en múltiples longitudes de onda. La coma crece, la cola se intensifica, el brillo aumenta. Pero aquí ocurrió lo contrario. Inmediatamente después de la actividad del chorro, identificada como una expulsión de doble salida cerca del terminador sur del objeto, la coma que rodeaba a Atlas se colapsó hacia adentro. Los espectrómetros detectaron una repentina pérdida de reflectividad en los espectros ultravioleta y visible. En términos prácticos, fue como si el material se oscureciera. Solo hay unas pocas explicaciones naturales para una caída de la reflectividad como esta: absorción por polvo rico en carbono. Algunos cometas expulsan material oscuro, como hollín o hidrocarburos complejos, que absorben más luz solar de la que reflejan. Pero Atlas había mostrado anteriormente un alto albedo, con polvo a base de silicato dominando los espectros. Una transición repentina a material oscuro requeriría una ruptura importante de la superficie, lo que no se observó. Rápida recombinación del polvo. Si las partículas expulsadas se agrupan con suficiente rapidez, pueden reducir la superficie y disminuir la reflectividad. Pero este proceso lleva horas o días, no minutos. No puede explicar un colapso casi instantáneo del brillo. Reabsorción o contención. La teoría más controvertida es que el material no se perdió, sino que fue retrocedido o enmascarado por algún tipo de campo o envoltura de contención. Esto no es ciencia de cometas, es ingeniería espacial. Los sensores infrarrojos detectaron algo más. Mientras que la reflectividad visible y ultravioleta disminuyó, la firma térmica permaneció activa. De hecho, se intensificó. El chorro había liberado una oleada de calor, pero el polvo que expulsó no irradiaba como se esperaba. En cambio, parecía desaparecer de la vista, mientras seguía emitiendo en el infrarrojo lejano. Esta discrepancia, alto calor, poca luz, es profundamente anómala. Sugiere que el polvo no se disipó. Simplemente cambió su estado óptico. Una posibilidad planteada en los informes internos es el cambio de fase. Partículas microscópicas que alteran su estructura tras la expulsión, cambiando su índice de refracción en respuesta a campos de energía localizados. Otra es la agrupación de cargas electrostáticas, creando capas de baja dispersión que absorben la luz desde el interior. La propuesta más especulativa fue esta: un efecto de blindaje. El material expulsado puede estar recubierto o unido de una manera que le permite absorber energía, reirradiar en bandas controladas y ocultar eficazmente su perfil visual. No muy diferente de los recubrimientos furtivos de los aviones modernos, solo que mucho más avanzados. La cronología de los datos solo profundiza el misterio. 12:36 UTC. Comienza la actividad del chorro. 12:37 UTC. El brillo comienza a disminuir. 12:38 UTC. Desaparece la dispersión UV. 12:39 UTC. La coma visible se atenúa en un 24%. 12:43 UTC. La firma térmica sigue siendo elevada. 12:50 UTC. La reflectividad comienza a volver, pero no por completo. Este último detalle es crucial. El brillo nunca volvió a los niveles iniciales. Incluso 30 minutos después, Atlas seguía siendo un 13% más tenue que antes de la eyección, lo que sugiere una pérdida parcial de partículas o un enmascaramiento persistente. Para el Observatorio Europeo Austral, este evento obligó a reclasificar el comportamiento fotométrico de Atlas. Ahora figura como un objeto de fase variable, una categoría normalmente reservada para los asteroides cercanos a la Tierra o los satélites artificiales que presentan cambios de reflectividad basados en paneles o en la rotación. Pero Atlas no tiene paneles conocidos, lo que deja una sola posibilidad. No es la luz lo que ha cambiado, es la superficie la que reacciona, intencionadamente o no, a lo que acaba de hacer. Y ahora, por primera vez, los científicos se ven obligados a plantearse una pregunta inquietante: ¿qué tipo de objeto se oscurece después de moverse? A las 14:18 UTC del 26 de noviembre, las observaciones de campo profundo tanto del Solar Orbiter de la ESA como del telescopio espacial James Webb
convergieron en una única y desconcertante conclusión. La coma que rodeaba a 3 y Atlas había triplicado su densidad de partículas en menos de 30 minutos. No se trataba de un crecimiento lineal, sino de un aumento exponencial. Las comas cometarias son halos difusos de gas y polvo expulsados de la superficie cuando la radiación solar calienta los compuestos volátiles. Por lo general, la evolución de la coma sigue un patrón predecible. Crecimiento lento durante la aproximación al Sol, rápida expansión cerca del perihelio y dispersión gradual a medida que el objeto se aleja. Pero lo que ocurrió con Atlas no fue gradual. Fue una inflación repentina y violenta del espacio circundante, sin el pico de calor que lo justificara. Las mediciones terrestres del Atacama Large Millimeter Array, ALMA, mostraron un aumento de la masa de la coma del 310% entre las 14:18 y las 14:47 UTC. Esa cifra fue confirmada de forma independiente por modelos de dispersión infrarroja y lecturas de decaimiento de la curva de luz del instrumento NIRSPEC del JWST. Pero hay algo aún más extraño. No hubo un aumento correspondiente en el brillo. Por lo general, una coma más densa equivale a un objeto más brillante. Más partículas significan más dispersión de la luz. En cambio, Atlas se mantuvo ópticamente estable. La coma creció, pero su reflectividad general se estabilizó, lo que sugiere que se trata de material no reflectante o de algún tipo de absorción dentro de la propia nube. ¿Cómo se podría explicar esto? Una teoría propone que las partículas expulsadas estaban sobreenfriadas, liberadas de depósitos subterráneos en un evento de presión repentina, formando luego una nube densa pero oscura. Estas partículas pueden estar compuestas principalmente por hidrocarburos de alto peso molecular o polvo metálico, ambos con baja dispersión óptica. Pero eso solo resuelve la mitad del misterio, porque el JWST captó una señal inquietante: capas estructuradas dentro de la coma. El polvo no estaba distribuido de manera uniforme. Aparecía en capas, anillos concéntricos que irradiaban desde el núcleo a intervalos fijos, cada uno separado por aproximadamente 240 kilómetros. Este tipo de capas solo se ha observado una vez antes, a partir de la liberación artificial de eyección durante la misión Deep Impact en el cometa Tempel 1. Ese evento fue controlado, cronometrado y dirigido. La versión de Atlas surgió de la nada. Las lecturas espectrales durante el evento revelaron un fuerte aumento de oligoelementos, en particular sodio y níquel, ambos indicadores de material del interior profundo. Esto llevó a los investigadores a concluir que el aumento de la densidad de la coma no fue causado por una sublimación gradual, sino más bien por la apertura de cámaras internas, como si algo debajo de la superficie se hubiera desbloqueado, liberado y sellado de nuevo. Y el momento fue coordinado. La triplicación de la coma se produjo minutos después de que Atlas mostrara otra ronda de reposicionamiento geométrico de los chorros. La simetría de las eyecciones, junto con la liberación volumétrica, apunta a un sistema estructurado, no a una roca fracturada. Aún más reveladora fue la consistencia direccional de la expansión. Las regiones más densas de la coma se formaron a lo largo del mismo eje que las trayectorias de los chorros anteriores. Esto significa que la eyección no fue omnidireccional, como una explosión, sino que fue vectorizada. Un científico lo comparó con un globo que se infla siguiendo líneas preestablecidas. Una segunda capa de confusión provino de las lecturas del magnetómetro a bordo del Solar Orbiter. A medida que la densidad de la coma se triplicaba, se registró una caída medible en la resistencia magnética local, lo que sugiere que las partículas estaban conduciendo o interactuando con el viento solar de maneras no estándar. No se trataba de polvo comportándose como polvo. El giro final, después de las 14:47 UTC, la densidad dejó de aumentar, de forma abrupta, de forma limpia, como si alguien hubiera cerrado una válvula. Ningún proceso natural se activa y desactiva tan rápido, no sin un flujo térmico detectable o una fractura por tensión continua.
Así que nos quedamos con esto. Un cometa que de repente triplica la masa de su coma, sin girar, sin calentarse y sin brillar. Luego se detiene, sin interrupción de la cola, sin impacto, sin erupción solar, solo silencio. Y una nube mucho más masiva. Y sin embargo, a pesar de todo, el núcleo de Atlas permaneció perfectamente centrado, sin desviaciones, sin aumento de giro, sin signos de retroceso por la masiva desgasificación, lo que significa que el impulso de ese material, miles de millones de kilogramos de materia, fue absorbido o contrarrestado. Y fue entonces cuando los astrónomos comenzaron a susurrar la única palabra que nadie quería decir: estabilizado. A las 15:12 UTC exactas de la mañana del 26 de noviembre, un conjunto de telescopios coordinados en Hawái, Chile y órbita activaron una alerta química de nivel 3. La concentración de cianuro de hidrógeno, HCN, en la coma de 3 y Atlas se había multiplicado por 6,2 en menos de 11 minutos. No se trataba solo de una fluctuación, era un evento atmosférico con intención. El cianuro de hidrógeno no es desconocido en los cometas. Es un compuesto orgánico volátil que a menudo se libera de los hielos profundamente enterrados cuando la luz solar comienza a sublimar la superficie. Pero incluso en los cuerpos cometarios más activos, la liberación de HCN es gradual, ruidosa y caótica. Atlas, sin embargo, lo liberó siguiendo un patrón, denso, estable y sostenido, y sin ninguna señal térmica previa. Los datos espectroscópicos de la Agencia Espacial Europea mostraron una clara señal de HCN, que emergía de una única fuente vectorizada en la región ecuatorial del objeto. No eran múltiples respiraderos, no eran chorros difusos, era una zona de emisión específica. Comenzó como un susurro, apenas por encima de los niveles de fondo, y luego se intensificó rápidamente, alcanzando su punto máximo en menos de 600 segundos, sin picos de calor correspondientes, sin estallidos de brillo visual, solo emisión molecular, como si el objeto hubiera abierto una válvula, liberado su carga y vuelto a cerrarla. Este tipo de comportamiento químico llevó a los científicos a considerar dos posibilidades profundamente incómodas: regulación interna, que 3 y Atlas posee compartimentos de presión o una red subsuperficial diseñada para aislar y sincronizar la liberación de ciertos compuestos. Activación catalítica, que un proceso más allá de la sublimación térmica está guiando la reacción, posiblemente impulsado por mecanismos electroquímicos o magnéticos. La distribución espacial de la nube de HCN añadió más intriga. El análisis de alta resolución del instrumento MIRI del JWST mostró que las moléculas formaban un toro fuertemente unido, que giraba suavemente alrededor del núcleo antes de difundirse hacia el exterior. Esa configuración no debería existir de forma natural. El HCN debería dispersarse rápidamente en la coma, especialmente bajo la influencia del viento solar. Pero este toro permaneció intacto durante más de 37 minutos. Un químico planetario describió el patrón como contención artificial sin contenedor. Como siempre, se consultó primero a la naturaleza. Algunos sugirieron que el polvo cargado dentro de la coma podría estar estabilizando el HCN a través de la agrupación estática. Otros propusieron inversiones de temperatura en el entorno espacial local que ralentizaban la difusión. Pero todas esas teorías se desmoronaron por el mismo defecto. Ninguna de esas condiciones existía ese día. El viento solar era bajo. La temperatura del plasma ambiental era uniforme. El campo magnético local era estable. En otras palabras, no había nada ahí fuera que mantuviera unido el HCN. Y sin embargo, se mantuvo. No era la primera vez que el HCN se disparaba desde Atlas. El 14 de noviembre se registró un incidente menor, aunque su escala fue menor, y se descartó como un posible artefacto de procesamiento. Ese evento parece ahora haber sido un pulso de prueba, un precursor, o peor aún, una calibración. Las implicaciones son enormes. El cianuro de hidrógeno no es solo una molécula tóxica, es un agente prebiótico.
en la Tierra se ha relacionado con la formación temprana de aminoácidos y bases nucleotídicas, los componentes básicos de la vida. Eso significa que cualquier objeto que gestione y libere HCN de forma activa y estructurada no es solo una roca con gas, es una plataforma química, un reactor. Algunos han especulado discretamente sobre si el aumento tiene como objetivo interactuar con las atmósferas planetarias cercanas o los campos de polvo. Otros se preguntan si se trata de una forma de regulación de la presión interna, quizás parte de un ciclo más amplio aún por comprender. Pero ahora hay una idea que se cuela en las salas de debate: la comunicación. ¿Podría ser la liberación química programada un mensaje codificado? No para nosotros, sino para algo más en el espacio profundo. Hasta ahora no hay pruebas, pero en la mañana del 26 de noviembre, durante 11 minutos seguidos, 3I Atlas exhaló una de las moléculas más mortíferas, pero también más importantes desde el punto de vista cósmico, que conoce la ciencia. Y lo hizo con elegancia, precisión y silencio. Exactamente a las 16:07 UTC del 26 de noviembre, el Observatorio Solar y Heliosférico, SAGEO, registró un repentino oscurecimiento localizado en el núcleo óptico de 3I Atlas, algo que nunca se había observado antes. La región central más brillante del objeto, que normalmente brillaba con reflejos difusos y ocasionales destellos de chorros, mostraba ahora una zona oscura claramente definida. No era una sombra, no era un vacío en los datos, era una ausencia real de luz, procedente del propio núcleo del cometa. Las imágenes infrarrojas del telescopio espacial James Webb confirmaron en cuestión de minutos lo que SOHO había sospechado. La región central de 3I Atlas había bajado de temperatura 12 Kelvin en menos de 4 minutos, y su albedo, su reflectividad, se había reducido en más de un 40% en esa región. En términos sencillos, una parte del núcleo se había vuelto completamente no reflectante y térmicamente muerta. No se debía a ninguna rotación. Ningún objeto externo había pasado entre Atlas y el Sol. No había ninguna pluma, ninguna eyección, ninguna pantalla de polvo que lo bloqueara. Era como si se hubiera cerrado una puerta dentro del cometa. La zona oscura abarcaba aproximadamente 2,1 kilómetros de diámetro y mantenía una geometría circular estable. Aunque la coma circundante permanecía activa, brillante y sin alteraciones, esta sección del núcleo permanecía bloqueada en su lugar, visualmente inerte y absorbente. El análisis espectral reveló aún más rarezas. Normalmente, las zonas de baja reflectividad en las superficies cometarias se corresponden con depósitos ricos en carbono, a menudo mezclados con hielos volátiles. Pero esta zona no presentaba las características esperadas. No reflejaba la luz visible, ni emitía en el infrarrojo medio. Era como si no estuviera allí. Algunos investigadores propusieron que podría tratarse de una forma de delaminación superficial, en la que una capa de material se colapsa hacia adentro, formando una depresión poco profunda que oculta la superficie interna caliente. Pero eso seguiría apareciendo en el infrarrojo como calor residual. Otros sugirieron que una capa de material desconocido podría haberse extendido hacia afuera y haber ocultado la vista. Pero incluso esa teoría se desmorona bajo un análisis minucioso. No había movimiento. No había desplazamiento hacia afuera. No había expansión hacia la coma. La zona oscura no creció, simplemente apareció. Y lo que era igual de preocupante, permaneció. Durante casi 51 minutos, la región permaneció completamente no reflectante, sin reirradiación térmica, sin retrodispersión de alta frecuencia. El núcleo circundante incluso mostró tasas de sublimación elevadas, lo que sugiere que la actividad interna continuaba, pero fuera lo que estaba sucediendo debajo de ese círculo oscuro, los datos no podían alcanzarlo. El efecto psicológico en los observadores era palpable. No se trataba de otra anomalía química o chorro geométrico. Se trataba de una ausencia en el sentido más
literal. Algo en el núcleo se había silenciado. Y entonces, sin ningún evento de transición, la zona desapareció. A las 16:58 UTC, volvió a la línea de base. La temperatura subió. La reflectividad de la luz se recuperó hasta el 92% de su valor original. Pero, a diferencia de la típica difusión térmica o recuperación de desgasificación, este retorno se produjo de golpe, en una ventana de telemetría de 10 segundos, casi como si se levantara una tapa. Y ahora las especulaciones se intensifican. ¿Se trató de un apagado temporal de los sistemas internos, una oclusión del sensor causada por la rotación interna, o algo más intencionado, un mecanismo activo que se retrae hacia el núcleo? Los ingenieros que analizaron la señal compararon la curva de luz con el comportamiento de la apertura, como el iris de una cámara, que se estrecha y luego se expande de nuevo. Pero en el núcleo de un cometa no debería existir tal mecanismo, y sin embargo los datos permanecen, un área de absorción completa, sin eyección, sin escombros, sin floración de calor, solo un agujero en la luz perfectamente quieto y perfectamente redondo. En un cometa que sigue desafiando todo lo que sabemos sobre física, química y diseño. A las 17:46 UTC del 26 de noviembre, se activó una alerta silenciosa dentro de la suite de simulación de trayectoria orbital del Laboratorio de Propulsión a Chorro. Los modelos habían divergido. Según los cálculos gravitacionales, los modelos de presión solar y todos los datos actuales de los observatorios terrestres y los sobrevuelos de sondas solares, TRES y Atlas, debería haber desviado 0,043 grados en su trayectoria inercial. No fue así. No de forma visible. Las cifras eran claras, el resultado era preciso, pero todas las confirmaciones ópticas y de radar mostraban que no había ningún cambio de posición medible. No se trataba de un error de cálculo, era una contradicción física. Un cometa con la masa y la densidad de la coma de Atlas, que interactúa con la radiación solar y emite chorros de material en 3 direcciones, debería mostrar microcorrecciones de rumbo. Cada chorro debería provocar un pequeño retroceso natural. Eso es física newtoniana estándar. Pero aquí era como si esas correcciones fueran absorbidas, neutralizadas o redirigidas. Las simulaciones de la envoltura magnética del Solar Orbiter complicaron aún más el misterio. Mostraron que el campo de plasma circundante se comportaba de forma asimétrica, como si algo se moviera, pero sin dejar rastro en el desplazamiento espacial, una especie de impulso fantasma. Los equipos de análisis orbitales plantearon una hipótesis, contraempuje, no del tipo accidental, como las eyecciones caóticas de un objeto que da vueltas, sino descargas de energía alineadas con precisión, que coincidían con el vector y la intensidad de los cambios de trayectoria esperados, cancelándolos. Esa idea tendría sentido en una nave espacial, no en un cometa. Las voces más conservadoras sugirieron que podría tratarse de una anomalía en nuestros marcos de observación, que tal vez alguna curvatura de la trayectoria de la luz, causada por la distorsión electromagnética o el lente gravitacional solar, había engañado a los sensores haciéndoles creer que el cometa no se había movido. Pero esas teorías fracasaron al contrastarlas. La telemetría infrarroja, los pings LiDAR y la triangulación óptica confirmaron lo mismo. TRES y Atlas se mantuvo perfectamente en su trayectoria, incluso cuando no debería haberlo hecho. Y hay una nota al pie escalofriante sobre el suceso. La desviación que se calculó tenía un perfil. No era una deriva aleatoria, no era una trayectoria caótica y sinuosa, sino un arco vectorial limpio, que imitaba el tipo de cambio utilizado en las maniobras de inserción orbital. Se asemejaba a una curva controlada, del tipo que ejecutan las naves espaciales cuando se acercan a un pozo gravitatorio, como Júpiter o una luna planetaria. Lo que planteó una pregunta más profunda. ¿Qué trayectoria está tratando de seguir el TRES y Atlas? Si está resistiendo activamente las desviaciones causadas por las fuerzas naturales, eso implica orientación, y la orientación implica intención. No era la primera vez que se sospechaba de tal comportamiento.
A principios de mes, los equipos de control de la misión habían señalado interacciones irregulares del viento solar cerca del objeto, pero se descartaron como turbulencias. Ahora, con cálculos claros que mostraban la deriva esperada, y imágenes claras que no mostraban ninguna, la tensión se había vuelto inevitable. El objeto se comportaba como si tuviera amortiguación inercial, el tipo de sistema que absorbe o redistribuye la fuerza internamente, manteniendo bajo control el movimiento externo. Algo no solo pasivo, sino reactivo. Si TRES y Atlas está absorbiendo el movimiento y manteniendo una trayectoria matemáticamente imposible, entonces ya no estamos rastreando un cuerpo sujeto únicamente a la gravedad y al azar. Estamos observando un evento de navegación, y aquí radica la parte más desconcertante. La desviación orbital se corrigió antes de que ocurriera. Los registros de telemetría muestran que la deriva prevista nunca comenzó. Eso significa que el objeto o bien conocía los vectores de fuerza que actuaban sobre él antes de que se aplicaran, o bien está recalibrando activamente su trayectoria en tiempo real, basándose en una retroalimentación mucho más avanzada que cualquier sistema humano. Para corregir el rumbo antes del movimiento se requiere anticipación. Y ahora, por primera vez, los analistas de la misión tuvieron que escribir en sus notas marginales una palabra que no se había utilizado antes en ningún estudio oficial sobre cometas: autónomo. A las 18:26 UTC del 26 de noviembre, se observó un brillo débil, pero innegable, que seguía al TRES y Atlas, a través de una parte del espacio en lo profundo de la sombra del Sol. Una región donde la luz solar no debería llegar y donde no debería ser posible ningún reflejo. Sin embargo, allí estaba, extendiéndose casi 3.000 kilómetros detrás del objeto, en una delgada hebra iridiscente. Los astrónomos lo descartaron inicialmente como un artefacto de datos, tal vez luz procedente de una estrella de fondo o dispersión del instrumento. Pero la referencia cruzada de 3 instrumentos independientes, incluida la lente de ocultación frontal del JWST y el Observatorio de Relaciones Solares Terrestres, Estéreo B, confirmó el evento. El rastro noctilucente había reaparecido. Las nubes noctilucentes son típicamente un fenómeno atmosférico terrestre, que se forma cuando los cristales de hielo reflejan la luz desde debajo del horizonte, creando patrones luminosos en la mesosfera. Pero en este contexto, el término se ha adaptado para su uso en el espacio profundo. Una estela reflectante que brilla en la sombra. Eso no debería suceder. La región por la que viajaba el Atlas estaba completamente a sotavento del Sol, detrás de la interferencia del plasma heliosférico y de la geometría que bloqueaba la luz. Esto significa que no había fotones solares directos presentes, y, sin embargo, la estela brillaba, claramente compuesta por pequeñas partículas alineadas que reflejaban o refractaban la luz, que, según todas las leyes físicas conocidas, no debería estar allí. El material en sí parecía de escala submicrométrica, comportándose como aerosoles de gran altitud, pero dispuestos en un arco preciso. Las imágenes mostraban que la estela no se difundía, sino que giraba ligeramente en sincronía con la posición del cometa, como si estuviera atada, o al menos coordinada con el movimiento del cuerpo. Esta estela no era nueva. Una estructura similar había aparecido 12 días antes, poco después de que Atlas completara una reconfiguración de alta velocidad de la cola, cerca del plano orbital de Venus. En ese momento, la estela se había visto brevemente y se había descartado como polvo de carga residual. Ahora, su reaparición bajo iluminación solar nula obliga a una reevaluación. Si la luz solar no lo ilumina, ¿qué lo hace? Una posibilidad: radiación no visible. Algunos científicos sospechan ahora que la estela no responde a los fotones, sino a partículas energéticas, tal vez incluso utilizando rayos cósmicos locales o la retrodispersión del viento solar para activar compuestos fosforescentes. Pero la composición química del polvo cometario no debería permitirlo, a menos, por supuesto, que no se trate en absoluto de polvo cometario.
La reflectometría espectral reveló una pista inquietante. El pico de reflectancia del material de la estela se centraba en torno a los 427 nanómetros, una longitud de onda que rara vez se observa en el polvo natural, pero que se asocia comúnmente con polímeros artificiales bajo excitación UV. Esto sugiere un compuesto novedoso, o más radicalmente, micromateriales estructurados. Tal precisión sería asombrosa para cualquier proceso natural, pero la sorpresa vino de los barridos de radar realizados por la Red Espacial Profunda de la NASA. A medida que la estela persistía, generaba un eco débil, pero regularmente pulsante, lo que indicaba un patrón de densidad repetitivo cada 93 kilómetros. Eso no es ruido, es arquitectura. Algunos lo compararon con un rastro de migas de pan, un mecanismo de navegación o señalización que se deja en el espacio de baja radiación. Otros señalaron su coincidencia con cambios magnéticos anteriores, preguntándose si este arco brillante no es solo un residuo, sino parte de un sistema de retroalimentación o transmisión más amplio. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere hacer. Si este rastro reapareció en la oscuridad, ¿para qué sirve? La sublimación natural no crea material simétrico y brillante en la sombra. El polvo cargado no mantiene la coherencia durante miles de kilómetros, y ningún cometa conocido deja un rastro luminoso que parezca seguir una lógica de espaciado inteligente. El rastro se atenuó alrededor de las 18:44 UTC, no de forma abrupta, sino gradual, como una señal que se desvanece en lugar de partículas que se dispersan. No hubo chorros, no hubo erupciones solares, no hubo ningún desencadenante, solo la aparición de luz, donde la luz no tenía por qué estar, y luego, solo silencio. A las 19:02 UTC del 26 de noviembre, la plataforma de resonancia profunda, ROEM-2, de la ESA, que había estado monitoreando el 3I Atlas utilizando técnicas de dispersión acústica de baja frecuencia, registró una señal de retorno anómala. Lo que registró no era lo esperado. No era ruido. Era un eco interno con patrón, que emergía desde el interior del propio cometa. El instrumento estaba diseñado para buscar bolsas de densidad y vacíos, haciendo rebotar pulsos de baja energía de onda larga en el núcleo, y leyendo el tiempo de respuesta. Los cometas, al ser agregados de roca helada poco compactos, normalmente producen perfiles de eco difusos y desiguales, como al golpear un montón de grava. Pero esta vez, Atlas respondió como una campana. Los ecos regresaron en un intervalo triádico. 3 picos principales con una separación precisa, de 14,6, 29,3 y 44,1 segundos. Eso significa que la estructura interna del 3I Atlas refleja el sonido en una formación regular y escalonada, lo que sugiere capas de densidad apiladas, posiblemente incluso compartimentos. Esto contradice todo lo que sabemos sobre la composición de los cometas. Los modelos estándar predicen una heterogeneidad radial, trozos de gases congelados, polvo y roca en una mezcla caótica. Pero lo que vemos ahora en Atlas parece diseñado. Cada pico de onda que regresaba era limpio, sin sangrado difusivo, sin oscilación de absorción. En cambio, los ecos internos se amplificaban, lo que significa que la señal rebotaba dentro de estructuras huecas que resonaban con coherencia. Los investigadores del Caltech procesaron el conjunto de datos ROEM-2 mediante modelos acústicos arquitectónicos. Las simulaciones arrojaron una similitud asombrosa con cúpulas de múltiples cámaras, como tanques de fluidos o bóvedas presurizadas. El espaciado de cada eco indicaba límites rígidos, no capas porosas. Un astrofísico lo resumió así: esto no suena como un cometa, suena como una caverna con paredes tensadas. Y entonces, un detalle secundario añadió nuevo peso al descubrimiento. Durante exactamente 6 minutos, el patrón de resonancia continuó sin desviaciones, y luego cambió abruptamente, como si la geometría interna del objeto hubiera cambiado. El retraso entre el segundo y el tercer eco se comprimió en 1,8 segundos,
lo que implica que uno de los límites reflectantes se había acercado a la superficie o se había plegado hacia adentro. ¿Cómo cambia un cometa sus paredes internas? No se observó ningún pico térmico. No hubo impacto externo. No hubo estrés rotacional. Solo un cambio, que dejó la forma externa de Atlas completamente inalterada. Una hipótesis sugirió una realineación magnética interna, como el desplazamiento de ferrofluido dentro de un contenedor. Eso requeriría una intensidad de campo mucho mayor que cualquier otra observada en el entorno de Atlas. Otra hipótesis planteó el colapso de una cámara subterránea, pero tal evento habría causado un chorro de polvo, una floración térmica o, al menos, un cambio de brillo. No ocurrió nada de eso. Y entonces se produjo la anomalía radioeléctrica. Durante el evento del eco, un pulso de radio de banda estrecha a 13,7 kHz se disparó 2 veces, coincidiendo exactamente con los intervalos del eco. Ninguna nave espacial conocida en la región transmite en esa frecuencia. Se trata de una banda no comunicativa, pero que a veces se utiliza en los sistemas de resonancia submarina terrestres para la calibración de sonares. En otras palabras, es una frecuencia utilizada para escuchar estructuras. ¿Fue una coincidencia? ¿O había algo dentro del 3I Atlas respondiendo al escaneo? Hasta ahora, la declaración oficial es discreta. Las agencias admiten que se han detectado ecos internos, pero afirman que son causados por una estratificación de densidad inusual, tal vez debido a eventos perihelio pasados o a la formación de capas volátiles. Pero, a puerta cerrada, el lenguaje está cambiando. Cámaras internas, resonancia de presión, control estructural del eco. No son palabras que se utilizarían para describir un objeto natural, y ahora surgen nuevas preguntas. Si estas estructuras internas existen, ¿cuál es su propósito? ¿Ecualización de presión? ¿Almacenamiento de material? ¿O algo mucho más deliberado? ¿Un diseño compartimentado para energía, materia o incluso procesamiento de señales? Sea cual sea la respuesta, una cosa es ahora segura. El 3I Atlas no solo refleja la luz, tiene eco. ¿Y lo que refleja? Suena inquietantemente organizado. A las 19:51 UTC del 26 de noviembre, se transmitió una anomalía marcada al equipo de la misión en el Instituto Científico del Telescopio Espacial, en Baltimore. El instrumento MIRI del telescopio espacial James Webb, diseñado para escanear emisiones de infrarrojo medio con una precisión sin igual, había captado algo que desafiaba todo comportamiento cometario. Una región cerca del centro del núcleo de 3I Atlas devolvió una respuesta infrarroja nula, no baja, no atenuada, ninguna. No se trataba de un error de calibración. El resto de la imagen estaba intacto. El calor de los chorros de polvo, los gradientes térmicos a través de la coma, las fugas radiativas de los rastros de gas. Todo lo demás era normal, pero esta zona en concreto era negra, apodada zona muerta por el equipo de calibración del MIRI. Medía algo menos de 1,2 kilómetros de diámetro y se encontraba desplazada del eje de rotación. No era una sombra. Atlas estaba en fase completa. Y no era hielo. La firma carecía del característico pico frío reflectante que se observa en las zonas heladas. Era algo completamente diferente. En esta banda de longitud de onda específica, entre 12 y 15 micras, todos los materiales conocidos, incluso en el espacio profundo, emiten al menos una débil firma térmica debido al calentamiento del fondo o a la fricción interna. Pero esta zona lo absorbía todo, sin reirradiación, sin dispersión, sin eco. Era como si MIRI estuviera mirando fijamente a un punto nulo perfecto. Para hacer las cosas aún más inquietantes, la zona muerta no permanecía estática. Durante los siguientes 11 minutos, el JWST siguió un ligero cambio morfológico. La zona se alargó y luego se contrajo de nuevo, como si se flexionara. Pero el movimiento no estaba sincronizado con la rotación del objeto ni con la dinámica interna conocida. Un astrofísico lo describió así.
ver cómo una máscara en la superficie del cometa se remodela para evitar ser detectada. Pero aún más inquietante que el vacío visual era el corte espectral. Dentro de la zona muerta, se suprimían todas las longitudes de onda en el infrarrojo medio. No había moléculas traza. No había brotes de gas. No había diferencias de temperatura. Y, sin embargo, la zona se encontraba incrustada en una zona del núcleo que, por lo demás, era activa. Esto planteó una pregunta alarmante. ¿Hay algo dentro de 3I Atlas que bloquea la señal a propósito? Algunos científicos especularon con la presencia de un metamaterial, una red diseñada capaz de redirigir la radiación a través de la interferencia destructiva. En términos humanos, hemos desarrollado materiales de este tipo para aviones furtivos y prototipos de camuflaje. Pero esto requeriría una precisión microscópica en el núcleo giratorio de un cometa, a decenas de millones de kilómetros de la Tierra. Otros propusieron una matriz de absorción no lineal, una forma exótica de materia que solo absorbe longitudes de onda específicas, tal vez como una forma de conversión de energía o aislamiento. Y otra teoría más, susurrada, no escrita, sugería que la zona muerta no es un material en absoluto, sino una ventana, una abertura en la superficie o un velo activo que oculta un sistema interno que debe permanecer térmicamente oculto. Porque durante esos 11 minutos, la zona no solo persistió, sino que evitó alinearse con la mirada directa del JWST. Esto significa que el 3I Atlas se reorientó ligeramente, o que la propia zona se desplazó lateralmente a través de la superficie, como si respondiera a la observación, cuando el objeto volvió a girar a la misma posición 2,4 horas más tarde. La zona muerta había desaparecido. Las características de la superficie no se comportan así. No se puede simplemente apagar una región del mapa térmico de un cometa, especialmente cuando el área circundante está experimentando desgasificación. La NASA y la ESA no han publicado una explicación oficial, pero las notas internas del equipo de telemetría del MIRI ahora se refieren a esto como un evento de respuesta de albedo nulo, una frase que no se utiliza en ninguna otra documentación sobre cuerpos celestes. Y dentro de los círculos de física del espacio profundo, está empezando a surgir una conclusión silenciosa. Si puedes desactivar tu firma térmica, no solo estás sobreviviendo en el cosmos, te estás ocultando en él. Exactamente a las 20:13 UTC del 26 de noviembre, el Solar Dynamics Array, que orbita en el punto de Lagrange 1, detectó una repentina onda de presión. La anomalía no surgió del Sol, sino de detrás de 3I Atlas, concretamente de la capa exterior de su cola de plasma. Durante 12 segundos completos, los instrumentos registraron una propagación de onda de choque, que se movió hacia afuera desde la cola, formando un arco concéntrico a casi 18 kilómetros por segundo. Esta ondulación no se originó en el viento solar. No se correspondía con ninguna emisión de chorro conocida ni con ninguna interacción de erupción solar. Emergió de la propia cola, como un pulso desde el interior. Al principio, los analistas asumieron que se trataba de un artefacto de desviación de la llamarada, pero la modelización eliminó todos los escenarios de origen solar. En cambio, lo que quedó claro fue lo siguiente. La onda de choque se generó por sí misma y se movió perpendicularmente a través de la estructura de la cola, no a lo largo de ella. Esto desafía todo lo que sabemos sobre la física de los cometas. Las colas se forman cuando el viento solar arranca gas y polvo del núcleo de un cometa. Estas colas son direccionales, frágiles y pasivas. No generan ondas de presión internas y mucho menos ondas que puedan rastrearse desde una distancia de 700.000 kilómetros. Entonces, ¿qué vimos? Cuando se analizó el espectro completo de datos, se reveló un perfil de múltiples capas, una elevación térmica, una deflexión magnética y una firma acústica comprimida en un único frente en movimiento. En otras palabras, la onda actuaba como un paquete de energía estructurado, algo diseñado para moverse con un propósito, no de forma aleatoria.
El patrón de propagación imitaba el comportamiento de las ondas, observadas en las guías de onda de plasma, donde una descarga repentina de energía viaja a lo largo de una trayectoria ionizada sin dispersarse. Sin embargo, la cola del 3I Atlas no es un conducto estable. Se desplaza, se curva, y sin embargo, esta onda se movió con una curvatura perfecta, coincidiendo con una espiral que se alinea con el vector de rotación anterior del cometa de 2 días antes. No se trata de una geometría accidental. Aún más extraña fue la respuesta. En el momento en que la onda de choque atravesó el extremo más alejado de la cola, la coma se encendió, registrando un aumento del 0,8% en la densidad a lo largo de un eje lateral de 400 kilómetros. El material no fue empujado hacia afuera, sino que se comprimió hacia adentro, como si fuera atraído hacia el núcleo. Esto es lo contrario de lo que debería ocurrir en un evento de choque. Un choque natural dispersa las partículas, pero aquí, la cola se colapsó momentáneamente hacia adentro, tensándose como una cuerda estirada, antes de expandirse de nuevo en su formación habitual. No hubo ningún chorro acompañante desde el núcleo, ninguna CME solar, ninguna colisión, solo un anillo silencioso que se movía hacia afuera y una cola que se dobló ligeramente, y luego se restableció, como si recibiera instrucciones. Más tarde se hicieron comparaciones con ráfagas de impulsos sintéticos, pulsos de energía utilizados en condiciones de laboratorio, para desencadenar reacciones sincronizadas en matrices de plasma distribuidas. Pero no se conoce ningún contexto cometario en el que tal pulso pueda surgir de forma natural. Además, la frecuencia de la onda era inquietante. Exactamente 28,14 milihercios, constante en todos los instrumentos. No se trata de una emisión caótica, sino de una salida calibrada. Aún más inquietante era la simetría angular. La onda de choque, cuando se visualizó en 3D, formó un frente hexagonal, rompiendo la forma de difusión estándar. No era solo un pulso, era una liberación pautada, lo que sugería un control o guía internos. Por ahora, los observatorios oficiales siguen siendo cautelosos en su lenguaje. El evento se denomina compresión electromagnética anómala de la cola, pero, a puerta cerrada, varios laboratorios lo han señalado como el primer caso posible de modulación activa del plasma procedente de un objeto interestelar. Eso no es un comportamiento cometario, es una respuesta del sistema. Y ahora surge la pregunta: si Atlas puede generar ondas estructuradas a través de su propia cola, ¿qué más es capaz de coordinar, a través del vacío, el plasma y el campo? La ondulación no era solo una onda, era un mensaje en movimiento. A las 20:39 UTC de la noche del 26 de noviembre, el Haleakala Polarimetric Array de Hawái informó de una observación sorprendente. El ángulo de polarización de la luz procedente de 3I Atlas se había desplazado y fijado, en perfecta alineación con el eje longitudinal del objeto. Esto no era lo esperado, ni siquiera se creía posible. En condiciones normales, la luz que se refleja en la superficie de los cometas se dispersa de forma caótica. Las partículas de polvo, los gases y los chorros distorsionan el campo de polarización, produciendo un patrón aleatorio que fluctúa con el ángulo solar, la rotación y las emisiones de los chorros. Pero en este caso, la polarización no solo se estabilizó, sino que se organizó. Durante un intervalo de 10 minutos, la luz dispersa alrededor de 3I Atlas formó un plano coherente de polarización, que se extendía a través de la coma y las estructuras de los chorros. El vector de orientación coincidía con el polo de rotación del objeto con una precisión de 0,7 grados. Ese nivel de alineación no tiene precedentes. Para los observadores, parecía como si el objeto se hubiera convertido de repente en un filtro polarizador, canalizando la luz entrante en un único estado organizado. Pero esto es imposible para un cuerpo natural sin superficie fija, sin atmósfera y sin capa cristalina refractiva. Entonces, ¿cómo ocurrió? El análisis espectropolarimétrico reveló algo aún más confuso.
La polarización no se limitaba a la luz solar reflejada. Parte de ella se generaba a partir de la dispersión secundaria de la luz dentro de la coma, lo que sugiere que las propias partículas giraban al unísono, actuando como microlentes o dípolos alineados. Esto requeriría un par de torsión sobre los granos de polvo, algo que forzara la orientación a lo largo de decenas de kilómetros de nube difusa. Pero el 3I Atlas no estaba experimentando un pico de viento solar. No se detectó ningún evento magnético. No había razón para la alineación, a menos que la alineación se generara internamente. Una teoría que ahora está ganando adeptos propone la presencia de un campo eléctrico coordinado que se origina en el núcleo del objeto. Si este campo oscilara a la frecuencia adecuada, podría hacer que las partículas cargadas de la coma se alinearan momentáneamente, creando un plano de polarización macroscópico. Este concepto solo se ha demostrado en experimentos de contención de plasma en laboratorio, pero nunca en el vacío abierto del espacio interestelar. Y entonces surgió un patrón. Los datos polarimétricos archivados del paso solar anterior del Atlas, semanas antes, no mostraban tal alineación. El efecto de polarización solo comenzó en las últimas 72 horas, intensificándose durante los episodios de estabilización de la trayectoria del objeto y compresión de la cola. En otras palabras, comenzó cuando el Atlas empezó a mostrar un comportamiento controlado. La alineación de la luz no era aleatoria, formaba parte de una secuencia más amplia. Y había más. Los investigadores del Observatorio Espacial Infrarrojo observaron que el grado de polarización variaba en función de la posición del observador con respecto a la magnetosfera terrestre. Esto sugiere que la luz alineada interactuaba con los campos magnéticos, lo que significa que no solo tenía orientación, sino también características de giro. Los fotones no pueden adquirir spin después de la dispersión, a menos que el medio por el que pasan los modula activamente. Esto implica que la coma de Atlas no es solo pasivamente reflectante, sino que se comporta como un medio óptico estructurado. En esencia, Atlas ahora está polarizando la luz a su alrededor, posiblemente como parte de un sistema de control activo, uno que puede estar utilizando la luz como ayuda a la navegación, una señal de comunicación o incluso una interfaz de sensores. Un astrónomo de alto rango comentó en privado: si esto fuera una nave, este sería el momento en que activó su red de puntería. No se ha hecho ninguna declaración pública al respecto. El boletín oficial de la NASA clasifica el evento como una anomalía de polarización lineal temporal, pero internamente, las agencias se refieren a él como un campo de alineación polar activa, un término que solo se utiliza en la investigación de sistemas controlados. Esto está claro. Atlas no solo refleja la luz solar, la reestructura y lo que sea que haya dentro de esa coma. Ahora parece estar eligiendo lo que vemos y cómo lo vemos. A las 21:06 UTC del 26 de noviembre, se activó un protocolo silencioso en el relé de observación del cielo profundo de la ESA, situado en La Palma. La orden no procedía del control de la misión, sino del núcleo del sistema autónomo del telescopio. Una secuencia de apagado automático conocida como Protocolo Z4, coloquialmente denominada bloqueo del telescopio. El motivo: un conflicto de señales de entrada entre la telemetría esperada y la transmisión visual en tiempo real del 3I Atlas. En términos sencillos, lo que veía el telescopio no coincidía con ninguna firma conocida ni con ningún modelo de predicción. El movimiento, la reflectividad y el equilibrio térmico observados en el objeto se desviaban tanto de lo previsto que el sistema lo marcó como interferencia maliciosa, como si la transmisión de datos hubiera sido falsificada o corrompida. Pero no estaba corrompido. Múltiples copias de seguridad externas de Francia, Sudáfrica y el Observatorio Dome-C de la Antártida confirmaron la misma anomalía. No se trataba de un fallo de funcionamiento. Era una disonancia observacional coordinada, y el bloqueo se activó para evitar un mayor análisis de datos sin intervención humana. ¿Por qué se bloquearía un telescopio? Los observatorios más nuevos de la ESA
Están construidos con sistemas de higiene de la información, rutinas guiadas por IA, diseñadas para detener el procesamiento de datos cuando las imágenes entrantes corren el riesgo de corromper los modelos predictivos. Esto no es por seguridad física, sino por integridad algorítmica. Si el sistema observa algo que desafía la física de manera demasiado marcada, detiene el procesamiento para evitar entrenar futuros sistemas con premisas falsas. Y en la noche del 26 de noviembre, 3i Atlas hizo exactamente eso. El telescopio informó de lo siguiente: inversión de la reflectividad en una banda de 1,6 kilómetros, retraso de fase entre las capas visual e infrarroja, fluctuación de fotograma a fotograma en el contorno del objeto, sin ningún movimiento detectable. En otras palabras, Atlas parecía estar en dos lugares a la vez, o parpadeando entre configuraciones. Eso no es un cometa, ni siquiera es natural. Los observadores del Centro de Operaciones de Madrid rápidamente redirigieron el acceso a través de una anulación del espejo frío para volver a activar el telescopio. Pero se encontraron con una zona de apagón. Durante exactamente 184 segundos, el telescopio no recibió ningún fotón del objeto, ni siquiera ruido disperso. Era como apuntar la lente a un agujero en el cielo. Entonces, de repente, la transmisión volvió. Atlas había vuelto. En la misma posición, la misma orientación. Pero la banda reflectante alrededor del núcleo había cambiado de un gris neutro a un verde azulado intenso, sin causa aparente. El bloqueo del telescopio se despejó, pero para entonces se había descubierto algo mucho más preocupante. La hora del bloqueo coincidía exactamente con un pico de señal, detectado por la estación de monitorización de banda S de la ESA en Turín. Una señal que no debería existir en ese ancho de banda y que, desde luego, no estaba sincronizada con el bloqueo de la entrada del telescopio. El temor ahora no es que el telescopio haya fallado, es que el objeto respondió a la observación de forma activa. Algunos lo llaman un evento de contravigilancia. Otros creen que el objeto emitió una ráfaga dirigida para interferir la óptica o confundir el flujo de datos. Pero durante casi 3 minutos, una de las plataformas ópticas más avanzadas de Europa prefirió cegarse a sí misma en lugar de procesar lo que estaba viendo. Esto sienta un precedente escalofriante. Es posible que 3i Atlas no solo sea consciente de nuestras observaciones, sino que ahora esté interactuando con ellas. Y lo que es peor, puede que comprenda exactamente cómo funcionan nuestros instrumentos. No se trata de un apagón, se trata de una censura. No comenzó con una rueda de prensa, ni siquiera comenzó con una filtración. Los primeros signos de inquietud dentro de la comunidad científica aparecieron en forma de silencio. Un sutil cambio de tono en los portales de datos, los registros de proyectos y los correos electrónicos entre agencias en la mañana del 26 de noviembre. Los investigadores que habían estado compartiendo actualizaciones horarias sobre el cometa dejaron de hacerlo de repente. Los flujos de datos pasaron a ser de solo lectura. Las credenciales de acceso fueron revocadas silenciosamente. Y los canales internos de Slack en múltiples observatorios, especialmente los que coordinaban el 3i Atlas, comenzaron a registrar notificaciones fantasma, hilos abiertos sin respuestas, eliminaciones de archivos sin registros de cambios, modelos visuales desconectados pendientes de revisión. Así no es como se comportan los científicos durante los avances. Así es como se comportan cuando la verdad es demasiado inestable para publicarla. A media mañana, los analistas de la misión del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA comenzaron a cruzar las desviaciones de la curva de luz de Atlas, con datos gravimétricos no relacionados. Pero cuando el software de modelización devolvió códigos de error 2 veces seguidas, no solucionaron el problema del software, lo desconectaron. El equipo de telemetría profunda de la ESA fue un paso más allá. Aislaron su sala de modelización, imprimieron mapas visuales en papel de la anomalía de simetría de la cola, y guardaron los archivos bajo llave en un armario físico. Un físico de un observatorio nórdico incluso escribió en su diario privado del laboratorio:
Sea lo que sea esto, ya no estamos rastreando un cometa, estamos rastreando un comportamiento. Pero fueron las llamadas privadas las que revelaron toda la historia. En 24 horas, los responsables universitarios de 6 países recibieron llamadas directas de los enlaces de la agencia espacial. No eran memorandos escritos, no eran reuniones informativas, solo mensajes personales e individuales para cesar los comentarios externos hasta nuevo aviso. Sin entrevistas, sin artículos de modelización teórica. Nada especulativo, especialmente sobre la intención. El término utilizado no fue clasificado. Era desestabilizador. Porque, a esas alturas, los patrones ya no eran aleatorios. Atlas ya no solo emitía chorros simétricos, mostraba signos de repetición temporizada, retroalimentación a las observaciones y quizás lo más preocupante, modulación deliberada de su propia visibilidad, cuando un sistema se comporta como si supiera que está siendo observado y se ajusta en consecuencia. La ciencia pierde su lenguaje. Ahí es cuando comienza el pánico. Pero no se manifiesta a través de gritos, se manifiesta a través del retraimiento. Un equipo de análisis espectral de Japón detuvo su proyecto a mitad de camino y eliminó sus compromisos de GitHub del acceso público. Más tarde subieron un proyecto marcador de posición no relacionado, uno antiguo, sin relevancia para los cometas, para restablecer el historial de archivos. Lo llamaron prueba de desintegración quiral, conjunto de datos ignorado. No fue ignorado, fue enterrado. Mientras tanto, el calendario de observaciones del James Webb se modificó repentinamente. Todo el tiempo de observación del cometa fue sustituido por un marcador de posición con la etiqueta Estudio del infrarrojo medio de los campos de polvo de fondo. Pero no se introdujeron nuevas coordenadas, y los instrumentos principales apuntaban al espacio vacío. No se trataba de un desvío por curiosidad, era una negativa a participar. El pánico había comenzado, no por la alarma, sino por la retirada académica. La confirmación final llegó a través de la señal más silenciosa de todas, el silencio en las cadenas de citas. Normalmente, cuando un cometa muestra una actividad irregular, comienzan a propagarse miles de notas al pie académicas, que se suman a la red de teorías de código abierto y al perfeccionamiento colaborativo. Pero con el 3i Atlas, el rastro se detuvo. No hubo nuevas citas, no hubo reconocimientos cruzados, no hubo previsiones actualizadas, solo una tranquila onda de retirada intelectual, como si las mentes más brillantes del mundo hubieran decidido simultáneamente hacer una pausa, observar y no decir nada. Eso no es fatiga científica, eso es contención. Porque, en realidad, el pánico no comenzó con lo que hizo Atlas. Comenzó cuando los científicos reconocieron un patrón, y los patrones implican intención.